Por último, desde Uruguay, el doctor Roberto Ventura nos presenta Revisión crítica de las enseñanzas de neurociencias clínicas, a desdisciplinar las disciplinas. Bueno, muy buenos días. En lo personal quiero agradecer a los organizadores del segundo simposio virtual iberoamericano sobre la enfermedad de Alzheimer, Día Mundial de Alzheimer. Mi nombre es Roberto Ventura, yo soy médico neurólogo, psiquiatra y profesor adjunto de neuropsicología en la Facultad de Medicina y en la Facultad de Psicología. Soy ex profesor adjunto. La presentación de hoy es algo así como un llamado de atención en cuanto a la necesidad de una revisión crítica sobre la enseñanza de las neurociencias clínicas en la universidad. Cada vez que vemos un paciente con demencia, un paciente con deterioro cognitivo y también comportamental, de alguna manera requiere necesariamente de un abordaje interdisciplinario, donde uno piensa a veces cuán preparados estamos a través de la universidad para enfrentar este tipo de casos. Realmente en mi caso, como participé también de las actividades del grupo de movimientos anormales, de Parkinson y movimientos anormales del Hospital de Clínicas, tuve la oportunidad de profundizar en una serie de enfermedades extrapiramidales, así como tantas otras. Pasa lo mismo en que la afectación es cognitiva, comportamental y del humor también. De alguna manera, si tomamos al sistema nervioso central como organizador de la psiquis, y muy bien, como decía Eric Kandel, todos los procesos mentales, psicológicos, complejos, dependen de la actividad del sistema nervioso central y sobre todo del cerebro, concebimos entonces que es este cerebro que organiza los diferentes niveles de actividad del desempeño de una persona con el medio ambiente. Entonces, la psiquiatría y la neuropsicología, y por supuesto la neurología, están dentro del espacio de las neurociencias. Lo que quiere decir que hasta la propia psiquiatría debería enseñarse de alguna manera más cerca de lo que es la neurología clínica para poder entender más este tipo de pacientes. Este tipo de pacientes cuyo cerebro está muy afectado no está clasificado formalmente como una enfermedad neurológica, sino psiquiátrica. Está en el DSM-5 y en la CIE-10, cuando sabemos que es una enfermedad neurológica, que altera la psiquis y el comportamiento, ¿no? El desempeño cognitivo y comportamental de una persona de una forma muy particular. Salimos de la facultad a la calle a trabajar con estos pacientes y como neurólogos o como psiquiatras o como neuropsicólogos, uno puede observar que cuando la formación viene por una puerta sola, el abordaje siempre es parcial. Cuando este tipo de pacientes es muy complejo y requiere de un abordaje integral. Uno se pregunta entonces, bueno, vamos a organizar un equipo interdisciplinario para ver este tipo de patologías. Por supuesto que es necesario, pero no estaría nada mal pensar que habría que reorganizar la forma en que se enseñan las neurociencias clínicas y tal vez, como lo decía en el título, tal vez desdisciplinar las disciplinas y reorganizarlas otra vez. De alguna manera, el psiquiatra, el neurólogo, el neuropsicólogo y el psicólogo trabajan en el mismo edificio, pero en diferentes niveles de organización, como decía Sir Haglin Jackson. El sistema nervioso central se organiza por estos niveles de organización que permiten una actividad y una interacción cada vez más compleja con el medio ambiente. El Hospital de Clínicas es uno de los 6 hospitales universitarios que tenemos en Montevideo y yo me formé aquí en neurología, en psiquiatría y en neuropsicología. Abordamos entonces un paciente que tiene un síndrome de deterioro cognitivo comportamental y vamos a ver cómo es este síndrome por dentro, que siempre, repito, es cognitivo y es comportamental. Cualquier afectación cerebral podría, si es el caso, según el tamaño y el lugar de las lesiones, podría descompensarse en su intento por normalizar su funcionamiento y bajar el rendimiento de una manera que pueda ser considerado hasta demente, que sabemos que es el grado máximo de deterioro cognitivo comportamental y que hace perder la autonomía del paciente.
En algunos casos, según la enfermedad, atravesó antes por un nivel llamado deterioro cognitivo leve. Pero en algunos casos, que pueden ser vasculares o postraumáticos, o algunos otros casos, debutan realmente ya con un síndrome de deterioro muy importante, que puede ser llamado demencia. Más allá de que los manuales internacionales discrepan en algo todavía en lo que debe ser llamado demencia. De hecho, la literatura anglosajona quiere desterrar el término demencia y usar el trastorno neurocognitivo mayor, haciendo caso solamente a la repercusión en el medio ambiente de parte del individuo y no tanto enfatizando qué dominios. Y es ahí donde nosotros decimos que el dominio del síndrome prefrontal, la disfunción ejecutiva, el juicio y el razonamiento son nucleares para este tipo de pacientes. Bueno, entonces, cuando tenemos un síndrome tan complejo que abarca lo cognitivo y lo comportamental, vamos a ver cómo es este síndrome por dentro y por qué requiere un abordaje más holístico por parte de los colegas de la salud mental. El síndrome cuenta con elementos cognitivos y elementos no cognitivos, y algunas otras consideraciones que tenemos que hacer sobre el síndrome del paciente. Los elementos cognitivos pueden ser una desorientación temporoespacial, trastornos de la organización gestual aprendida, como las praxias, trastornos del reconocimiento del espacio extracorporal y el corporal, como las gnosias, las agnosias, trastornos del lenguaje, de la memoria, de la función ejecutiva, de la atención. Todo este grupo de síntomas y signos, de alguna manera, definen el síndrome de deterioro cognitivo, que es lo nuclear en un paciente para definirlo como demente. Los elementos no cognitivos son acompañantes del síndrome, que muchas veces son obligatorios según la enfermedad. Trastornos del humor y la afectividad, hay vivencias delirantes, alucinaciones, trastornos de la forma de ser, cuando la persona, la familia dice está pero no está, es el mismo pero no es el de siempre. Las funciones, los trastornos de personalidad, las funciones neurovegetativas, como es el comer, el dormir, los trastornos de la conducta sexual, alteraciones de la psicomotricidad y síndromes comportamentales complejos, como es el de Kliver-Bucy o el síndrome comportamental progresivo, típico que se ve como en los comienzos de las enfermedades frontotemporales. También tenemos que ver el curso del pensamiento del paciente, que puede estar enlentecido o no, bradipsíquico o no. Las enfermedades extrapiramidales, sobre todo, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, cursa con bradipsiquia. No así la enfermedad de Alzheimer y la frontotemporal, por lo menos en los estadios iniciales, intermedios. El curso evolutivo de la enfermedad y de este síndrome es importante. Saber si es estacionario, fluctuante, progresivo o regresivo, ¿verdad? Porque hay patologías que pueden ser estacionarias en su curso, como un golpe en la cabeza, un traumatismo encefalocraniano, un accidente vascular, que permite una cierta recuperación después del evento y después se estabilizan muy probablemente menos y, según los casos, hasta en estadios demenciales. Los elementos asociados como trastornos del habla, síndromes parkinsonianos y síndromes tónico-frontales también tienen que ser vistos en el paciente para entender un poco más la etiología de todo este síndrome complejo. Como pueden ver, los elementos cognitivos a izquierda, arriba, son muy bien observados por el neuropsicólogo. De hecho, hace una indagación a manera de evaluación neuropsicológica muy acabada en ese sentido. Los elementos no cognitivos son muy bien vistos por el psiquiatra también. Los elementos asociados, los trastornos motores, sensitivos, sensoriales, muy bien vistos por el neurólogo. De alguna manera, pero entonces, ¿qué ve cada especialista? Porque el geriatra y el psicólogo también están observando a este paciente. ¿Cómo los prepara la universidad a nosotros para poder abordar cada uno de estos sectores? De alguna manera, en el momento actual hay que hacer neurología, hay que hacer psiquiatría, neuropsicología para entrar un poco más en este síndrome. No hay una formación más integral y más holística en las neurociencias clínicas. Por eso quiero hacer notar lo difícil que es siempre abordar este tipo de pacientes con un solo profesional y que necesita de derivaciones para estudiarlo más, sobre todo a nivel clínico. Interconsultas con el neurólogo, con el psiquiatra, con el neuropsicólogo, el psicólogo. Y así vemos que los elementos cognitivos que están pintados en rojo son los que definen al síndrome demencial, porque se está más o menos alterado como demente o no demente según el grado de deterioro de este grupo de síntomas cognitivos, que son los que definen a la demencia. Los elementos no cognitivos no definen a la demencia,
porque uno no está demente por estar ni deprimido, ni delirando, ni alucinando. Son elementos que acompañan en muchas enfermedades. Y estos elementos cognitivos tienen que ver con áreas cerebrales y mucho, mucho con el hemisferio izquierdo, ¿verdad? Su patología, también a derecha, pero regularmente los diestros homogéneos unilingües, en la gran mayoría y en la mayoría de los zurdos, también están localizadas en el hemisferio izquierdo las funciones del lenguaje, la lectoescritura. Y en las áreas 9, 10 y 11, bilateralmente, en los lóbulos frontales, en su sector prefrontal, está el núcleo de lo que realmente cuando se altera podía ser considerado demente, la persona con trastornos de la programación de actividades, de la anticipación, del juicio, del razonamiento, del tomar conciencia de la repercusión de lo que estamos haciendo. Y este síndrome prefrontal es el que, a mi juicio, define muy bien la CIE-10 para pedir si el paciente está demente o no en su diagnóstico. No lo deja para nada claro el DSM-5. Ahora, nosotros podemos observar también elementos no cognitivos en este paciente, fíjense qué complejo que es, y son los acompañantes casi obligatorios en muchas enfermedades, como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, en la demencia por cuerpos de Lewy. Y estos elementos no cognitivos son los elementos que más perturban la dinámica familiar, aumentan la posibilidad de institucionalización temprana, originan situaciones de peligro. Las etiologías, ¿por qué se presentan? Son múltiples variables, ¿verdad? Son múltiples. Prevalecen más en los institucionalizados y responden de manera más efectiva a una gran variedad de tratamientos, sobre todo farmacológicos. Pero estos elementos no cognitivos que justamente no definen a la demencia es que perturban más la dinámica familiar. Este gran síndrome, entonces, vamos a tomarlo como un ejemplo, como si tuviéramos este esquema, y es un esquema que pide muy bien el DSM-5, y acá lo mostramos en pleno desarrollo, es que requiere entonces que nos formen de una manera más competente en cada una de estas áreas. El neurólogo sale como neurólogo, pero desatiende mucho la semiología de lo que es la personalidad, los delirios, las alucinaciones. El neuropsicólogo, si bien la neuropsicología siempre va más allá de una simple psicometría, por supuesto, el marco teórico conceptual de la neuropsicología es muy amplio, pero es parte de las neurociencias. Pero realmente el neurólogo, muy bien preparado en todo lo que es la semiología motora, sensitiva, sensorial, también conoce la semiología de la cognición. El psiquiatra también. Pero de alguna manera el que no se forma en neuropsicología específicamente tiene muchas carencias para poder examinar y hacer la semiología de las praxias, de las gnosias, del lenguaje, de la memoria, de la función ejecutiva. Atención, si no se es neuropsicólogo. O sea, de alguna manera tenemos que preparar mejor a los profesionales de la salud, formándolos de una manera más holística y tal vez desdisciplinando las disciplinas como están hechas o intercambiando más el conocimiento de alguna manera y rearmar de alguna manera este pool de conocimientos para dárselos al que se está formando en las áreas de la salud mental de otra manera. Vemos entonces cómo participan, y lo que está en rojo son los elementos que están afectados en algunas enfermedades. La enfermedad, por ejemplo, de Alzheimer, presenta prácticamente todo alterado, lo cognitivo y lo no cognitivo, salvándose un poco el síndrome comportamental progresivo que se ve como comienzo muchas veces en las enfermedades frontotemporales. No tiene bradisiquia, el curso evolutivo es progresivo, y más bien hay elementos parkinsonianos y tónicos frontales en los estadios avanzados, ¿verdad? A manera de parkinsonismos degenerativos. La enfermedad frontotemporal, como podemos ver, con el mismo esquema, es muy diferente a la enfermedad de Alzheimer. La memoria puede conservarse, gran parte de la evolución de la enfermedad. No así tanto el lenguaje, que está afectado, y la función prefrontal también está muy afectada. Alteraciones de la forma de ser, de lo que llamamos personalidad, síndrome Cleaver-Bucy, síndrome comportamental progresivo, que no es el típico en la enfermedad de Alzheimer, pero sí en la enfermedad frontotemporal. Bradipsiquia, no. El curso evolutivo también es progresivo y predomina en lo motor un síndrome tónico frontal. Si vamos a otra enfermedad, la enfermedad de Parkinson también muestra una semiología prefrontal con alteraciones gnósicas, trastornos del habla, pero no necesariamente del lenguaje, para nada. Humor y afectividad regularmente deprimidos, muchas veces, con trastornos del dormir, ¿verdad?, de la conducta sexual. Bradipsiquia, sí.
La enfermedad de Parkinson como enfermedad extrapiramidal cursa con bradipsiquia. De alguna manera es el sello de la afectación subcortical, ¿verdad?, en el sistema nervioso central. El curso evolutivo suele ser progresivo. Y hay trastornos del habla a manera de disartrias, ¿verdad?, y síndrome parkinsoniano. Síndrome tónico-frontal en estadios muy avanzados de la enfermedad de Parkinson, cuando empieza la retropulsión y la imantación, ¿verdad? La demencia vascular muchas veces conserva la memoria, como vemos que no es lo típico en la enfermedad de Alzheimer. Puede haber alteraciones cognitivas según el lugar, la localización, la cantidad de lesiones vasculares que puede haber. En cuanto al humor y la afectividad en la encefalopatía vascular, es característica la sensiblería, la persona que responde en forma muy emotiva a los estímulos, se emociona con mucha facilidad. Reacciones catastróficas frente al examen neuropsicológico se pueden ver muy frecuentemente en estos pacientes. Bradipsiquia sí y no, depende de la localización mayoritaria de las lesiones. El curso evolutivo puede ser fluctuante, estacionario o progresivo según cómo curse en ese paciente. Y pueden verse en la encefalopatía vascular trastornos del habla, manera de disartrias, síndromes parkinsonianos y del lóbulo frontal. En la enfermedad por cuerpos de Lewy se parece mucho a la enfermedad de Parkinson, lo que muestra, pero muestra muchos delirios y alucinaciones, con un humor más bien deprimido, alteraciones prefrontales, y todo fluctúa hasta el propio mismo día, fluctúa la cognición y las alteraciones no cognitivas. Hasta el mismo día y entre los diferentes días se muestran muchas fluctuaciones con frecuentes caídas al suelo desde su altura, con un síndrome parkinsoniano también. Bradipsiquia puede verse sí o no según el grado evolutivo de la enfermedad y el curso es fluctuante, pero regularmente progresivo. La injuria cerebral postraumática, la encefalopatía postraumática, traumatismo de cráneo cerrado, más bien no tanto abierto, puede mostrar también, bueno, el abierto también, pero en la semiología regular está descrito mucho esto en los traumatismos cerrados, que regularmente hay un mayor sufrimiento del lóbulo frontal y los temporales en los traumatismos por los fenómenos de aceleración lineal y angular, rotacional, alterando la memoria, las funciones ejecutivas y la atención, y también la forma de ser, así como el estado de ánimo. Son pacientes que quedan muchas veces con un síndrome prefrontal, con desinhibición, cambios en la forma de ser, trastornos mnésico-atencionales y disejecutivos. ¿Verdad? Bradipsiquia regularmente no, según el grado del traumatismo, y el curso evolutivo puede verse estacionario o fluctuante. Luego del traumatismo tienden a una mejoría, pero se estabilizan después en menos, ¿verdad? Según el grado de daño cerebral por el traumatismo. Así que la injuria cerebral postraumática altera de una manera diferente a la enfermedad de Alzheimer, diferente a la de cuerpos de Lewy, a Parkinson, frontotemporal, y acá lo tenemos, ¿no? Repito entonces, por fenómenos de aceleración y desaceleración, pero la aceleración angular y la rotacional son las que más lesionan, y los lóbulos que más sufren son los frontales, y los temporales tienen que ver con la forma del estuche óseo, ¿verdad?, craneano también, por cómo es de rugoso en la base. Así que con este síndrome demencial, que es complejo, que tiene elementos cognitivos y elementos no cognitivos, con cursos del pensamiento que debe ser examinado y los elementos asociados y el curso evolutivo, acá tenemos un pantallazo general de cómo es este complejo síndrome que presentan los pacientes. Entonces un neurólogo, un psiquiatra o un neuropsicólogo, si están formados solo en esas áreas, cada uno, se enfrentan de manera diferente al paciente, ¿verdad? Uno prestando más atención a su competencia semiológica, con los elementos cognitivos, o los no cognitivos, o elementos asociados, según sea neurólogo, psiquiatra, neuropsicólogo. Este trabajo simplemente es un llamado de atención para que pensemos en la necesidad, esto es una revisión crítica, una necesidad de formarnos diferentes desde la universidad. En lo personal creo que habría que rehacer los programas en la enseñanza de las neurociencias clínicas con un tronco común, neurociencias clínicas, y después con ese tronco común se rumbea para diferentes lugares según la necesidad o el gusto que uno tiene por desarrollarse en las neurociencias clínicas generales, neurología clínica general, neurología comportamental y neurología cognitiva.
Y ahí se abarca todo esto. De alguna manera, entonces, sería muy bueno que más adelante se volviera a pensar en cómo se enseña y no ser tan rígidos y no intercambiar el conocimiento ni compartir, ¿verdad?, el paciente. Por supuesto que esto se salva con grupos interdisciplinarios en el trabajo, pero sería muy bueno que el profesional ya tuviera un pool de conocimientos que le permita de entrada, cuando egresa, poder abordar los diferentes sectores de este síndrome tan complejo. Así que yo pienso que sería una buena idea rehacer estos programas docentes con un tronco común de enseñanza en las neurociencias clínicas generales, y después se puede dirigir uno a la neurología clínica general, a la neurología cognitiva y a la comportamental. Lo que hoy está dividido en sectores bastante rígidos de la enseñanza, a veces pensando muchas veces que el psiquiatra no hace semiología neurológica, cuando realmente sí la está haciendo, pero de alguna manera es en un diferente nivel de organización. Repito, entonces el neurólogo, el psiquiatra, el neuropsicólogo y el psicólogo están estudiando el comportamiento de la persona, que de alguna manera se origina en el funcionamiento complejo del sistema nervioso central en sus diferentes niveles de organización. Todos estamos trabajando en el mismo edificio en diferentes niveles de organización, pero sería bueno que todos conozcamos la semiología que hacen todos, y después se profundiza más en lo que uno tenga más afinidad en el desempeño con estos pacientes. Bueno, este es el llamado de atención, el por qué y cómo es el síndrome de complejo, que no es solo un trastorno de memoria, ni habría que definir los grados de deterioro según la memoria, porque se deterioran otros dominios también, y que realmente sigo haciendo un llamado de atención en la necesidad de armonizar los dos manuales, la CIE-10 y el DSM-5, de los cuales ya he presentado trabajos, y de alguna manera la necesidad de que el DSM-5 también contemple cuáles son los dominios fundamentales para definir al síndrome demencial o a la demencia como estado, porque no es lo mismo no razonar que no recordar. No es lo mismo un trastorno de memoria que un trastorno del razonamiento y del juicio crítico. Así que este va mi mensaje. El síndrome demencial es complejo y espero que se haya entendido un poco esta reflexión que planteo sobre la necesidad de cambiar la forma en que se enseñan las neurociencias clínicas en la universidad. Muchas gracias por la atención prestada.